Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra universidad. Hoy contamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación y para ello contamos con la presencia de la doctora Silvia Fuentes Amaya, la doctora Ofelia Piedad Cruz Pineda y del maestro Gorgonio Segovia Febronio. En esta ocasión hablaremos sobre el proyecto Actores y Políticas Educativas, Resignificación e Identidades, el caso de la Alianza por la Calidad de la Educación 2008-2010. Antes de iniciar, les daremos una breve información sobre cada uno de nuestros invitados. La doctora Silvia Fuentes Amaya obtuvo la licenciatura en Sociología en la UNAM y es doctora y maestra en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas por el DIES Investap. Ha realizado estancias de investigación en las universidades Complutense de Madrid, España, y de Nueva York, en Buffalo, Estados Unidos. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la UPN Ajusco, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son las identidades políticas educativas, un enfoque político y psicosocial, y la educación ambiental, identidades, discurso e institución. Es coordinadora general del Seminario Permanente Política Educativa, Discurso Actualizado en Identidades Profesionales y Actores. Es autora de varios libros, entre los que destacan Identificación y Constitución de Sujetos, Sujeto de la Educación, Identidad, Ideología y Medio Ambiente. Fue coordinadora del texto Identidades y Políticas Educativas. Gracias por estar con nosotros. La doctora Ofelia Piedad Cruz Pineda cursó la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó la maestría y doctorado en Pedagogía en esta misma institución. Realizó una estancia en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha presentado trabajos en eventos académicos en varios países y publicado diversos artículos y capítulos de libros. Desde 1992 es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Puebla. Ha impartido cursos y seminarios de licenciatura y posgrado en varias instituciones de educación superior. Fue coordinadora de la Maestría en Educación, Campo Formación Docente en la UPN Puebla. Actualmente es integrante del programa de Análisis Político de Discurso e Investigación con sede en el DIES Investap y del Cuerpo Académico Política Educativa, Discurso e Identidades Profesionales. Gracias por acompañarnos. Por su parte, el maestro Gorgonio Segovia Febronio cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y realizó una especialización en Gestión de Instituciones Educativas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es candidato a maestro en Educación con campo en Administración de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es profesor de tiempo completo en esta misma institución. Ha dirigido alrededor de 60 tesis de licenciatura en temas de política educativa, planeación y administración de la educación, entre otros. Participó en el rediseño de la licenciatura en Administración Educativa, Plan 2009. Actualmente es responsable de la línea de política educativa de la licenciatura en Administración Educativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar a hablar sobre su proyecto de investigación, ¿nos podrían comentar cuál es el área de estudio de su cuerpo académico? Sí, claro. Esta área tiene que ver con identidades y políticas educativas, es decir, nosotros estamos interesados en generar una perspectiva analítica que se demarca de la perspectiva de políticas públicas. ¿En qué se demarca? Básicamente, por una parte, en la construcción autoepistemológica, es decir, hay una preocupación deliberada por desarrollar una reflexión específica, compleja, con relación a la construcción del objeto de estudio, por una parte. Y por otro lado, hay un interés muy importante en destacar el lugar de los actores, es decir, el lugar de los procesos de subjetivación como un emplazamiento analítico relevante para tratar no tanto, digamos, las políticas educativas en el terreno de
del diseño y de la prescripción, sino sobre todo el proceso a través del cual estas aterrizan en un establecimiento escolar particular y detonan una serie de procesos en el terreno ya específico de las identidades y los sujetos. Básicamente esa es la línea, digamos, el terreno problemático. ¿Y en qué consiste la Alianza por la Calidad de la Educación? ¿Cómo está conformada? Bien, Ofelia, creo que tú puedes comentar al respecto con mayor puntualidad. Yo creo que sí, esta es una estrategia impulsada en el 2008, pero que es producto ya de un escenario anterior que se viene formando, que es la política de reforma educativa, establecida desde el 92 con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Después viene otro momento importante que es el Compromiso Social por la Calidad, que es en el año 2002, y aparece posterior en el 2008, que es la Alianza. Creo que la Alianza logra condensar un aspecto importante en materia de política educativa que tiene que ver con el asunto de regular el tema del ingreso, la permanencia y la movilidad de los docentes en el servicio educativo. Parece que la Alianza centra ahí su atención, a reserva de que tiene algunas particularidades en específico, pero que es una de los puntos centrales la calidad en el año 2008, con el gobierno de Felipe Calderón, es en lo que consiste regular ese asunto del ingreso y la permanencia de los profesores en servicio. Es algo que va a caracterizar. Sin embargo, creo que quedó como trunca o detenida, no se logró cristalizar hasta ahora, digamos, que lo que estamos viendo con la reforma educativa de este año. Pero básicamente esa es una de las cualidades o características de la Alianza. Y entonces, ¿cuál sería el interés por estudiar, tenerla como objeto de estudio? Nuestro interés un poco, hemos intentado, con lo que ya decía la doctora Silvia, tratar de entrar al estudio de la política educativa, ¿no? Y nuestro interés en particular de la Alianza es ver la forma, el sentido que un grupo de docentes le van a otorgar a esta Alianza por la Calidad en determinadas escuelas en la Ciudad de México. Nuestro interés es entrar en el escenario educativo en una serie de escuelas para conocer cuál es el sentido que esos profesores le dan a esa alianza instalada en el año 2008, producto de un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la propia Secretaría de Educación. ¿Qué tan complejo es el proceso de la puesta en marcha de los mandatos institucionales? Bueno, sin duda yo creo que dentro de la implementación de las políticas educativas, una cosa es la parte teórica, la parte de la política del diseño, y otra es la concreción digamos, de los programas. Y justo ahí creo que está la gran complejidad, donde no hay un proceso, digamos, horizontal en la construcción, en el diseño y implementación, sino hay una estructura más vertical que impide que digamos, los actores formen o asuman ellos sus propias resignificaciones, considerando que son ellos quienes están adoptando el proyecto, y entonces eso está ajeno a ellos. Entonces lo que obstaculiza y se vuelve, digamos, más problemático es justamente el impacto de estas políticas. O sea, cómo la política misma, en el momento en que los actores no han entendido, no conocen realmente cuál es ese programa, entonces cuando aterriza directamente en el aula, pues vienen toda una serie de, digamos, de distractores, de ajenos a el que simplemente no lo conocen o el que mínimamente participan, y entonces, si bien, por ejemplo, la calidad la Alianza por la Calidad de la Educación tiene 5 ejes fundamentales, pero digamos 9 en general puntos a resaltar, los profesores solamente reconocen una parte quizás más enfática que tiene que ver con la calidad educativa, así como con lo que tiene que ver con el ingreso y promoción de los profesores. Y el resto de los otros 4 ejes pareciera que están al margen porque finalmente no están, no tienen el conocimiento de lo que es este programa. Y entonces evidentemente eso es lo que hace más complejo que pueda tener los beneficios que desde los objetivos que se plantea la ACE
pues tengan como aterrizar en buenos resultados. ¿Qué desencuentros se han identificado en los últimos 20 años entre estas disposiciones de política educativa y los actores a quienes van dirigidas? Yo creo que en esta parte que yo señalaba hace un momento en una intervención, efectivamente hay un desencuentro entre los deseos, las intenciones del profesorado y las decisiones de política educativa. Hay un desencuentro que hemos observado a lo largo de esta política educativa de ya un poco cerca de los 20 años, es el asunto de qué es lo que está sucediendo al interior de las escuelas. Parece que ese es un punto que marca el desencuentro en que por un lado va la intención, digamos, macro de lo que es la política y las intenciones casi siempre de una política sexenal, que no hay una característica de una política de Estado en materia educativa, y el otro asunto es lo que sucede al interior de la escuela y el interior de la escuela lo que hacen los profesores en concreto. Entonces ese desencuentro es, digamos, ahí siempre está en tensión. Ahora, el problema es de cómo recuperamos eso que hacen los profesores y lo que viven en la escuela. Yo creo que es algo complejo, paradójico y difícil, entrar al escenario educativo y que esas inquietudes del profesorado puedan ser recuperados en una política educativa. Creo que ahí está el punto nodal, el punto de discusión, es cómo recuperamos aquellas preocupaciones del profesorado para el diseño de política educativa. Creo que ahí está un asunto no resuelto y muy interesante para, digamos, para los que estamos interesados en estas cuestiones de investigación. Bien, y en el contexto de esta investigación, entonces, ¿cómo podríamos entender la resignificación? Bueno, quizá habría también que situar algunos elementos de la mirada analítica, ¿no? La perspectiva que se propone es una perspectiva justo, como señalaba ya Ofelia, para aproximarnos a ese terreno complejo, ¿no?, como una trama bastante densa de relaciones, y para ello hemos desarrollado dos ejes analíticos, uno de carácter político y otro de carácter psicosocial. En esta investigación tenemos una primera puesta en operación de ese andamiaje teórico-metodológico centrado efectivamente en los procesos de resignificación. Al pensarlo como político y psicosocial, estamos pensando a los actores, a los sujetos educativos in situ, los estamos pensando en un doble registro. Por un lado, a partir del juego discursivo específico, es decir, pensar un poco el establecimiento escolar como un terreno donde hay determinadas fuerzas o grupos que a veces generan tensiones, conflictos o que suponen también, digamos, una articulación deseable a partir de un liderazgo efectivo. Por ejemplo, todo este terreno, digamos, todo este espacio pensado como espacio de poder, lo trabajamos a partir de la noción de micropolítica escolar. Bueno, es una noción ya de bastante, con una larga historia, digamos, pero nos permite un engarce con este terreno de lo político en el ámbito de los actores. Ahora bien, la mirada también trata de hacer jugar otros planos, como son la propia trayectoria de los actores, en cuanto a su historia laboral, incluso su vínculo con determinados grupos, su formación profesional, es decir, planos que intervienen a la hora de su posicionamiento al interior de la institución y la vinculación o formación de determinados grupos y los encuentros y desencuentros que se puedan gestar. El otro plano que mencionaba es el plano de lo psicosocial. Es decir, que el establecimiento escolar no solamente se ve en un plano organizacional con un determinado número de estudiantes, matrícula, una planta docente, una prescripción, etcétera, sino también se les está visualizando como sujetos que habitan la institución y se vinculan a esta en un juego, digamos, afectivo, emocional, donde las pasiones no están fuera de ese conjunto, digamos, de dinámicas que se gestan al interior. Entonces, en ese terreno denso de relaciones de carácter político y psicosocial, problematizamos el asunto de la resignificación como el elemento que nos permite una entrada a ese doble juego. Muy bien. Gracias por sus comentarios. En breve continuamos con nuestros invitados.
Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Siguiendo con los resultados del proyecto, ¿en qué tipo de escuelas se llevó a cabo la investigación? Bueno, el tipo de escuelas que fue abordado esta investigación fueron escuelas de jornada ampliada. De hecho, bueno, hubo una intencionalidad ahí también porque, digamos, tiene que uno tener ciertos vínculos para poder acceder a estas escuelas, porque siempre los procesos de investigación son difíciles y se vuelven más complicados cuando uno va a aterrizar directamente en centros escolares. Entonces, dentro de las 6 escuelas, 5 fueron de jornada ampliada y una de tiempo completo. Entonces, en general, podemos señalar que estas escuelas muestran, digamos, características similares. Esto se dio en la delegación Coyoacán. Y en ese sentido, bueno, parte del análisis que efectuamos en un principio fue poder tener condiciones favorables para poder acceder a la investigación. Y aún así, digamos, fue complejo también el proceso de recabar de la recolección de datos. Sin embargo, bueno, creo que al final digamos, la caracterización de estas escuelas están enmarcadas por este proyecto también de la política educativa, en donde las escuelas cada vez amplían más sus jornadas, su horario, para poder atender sobre todo para las mujeres o mamás solteras, y que esa es, digamos, un poco la intención de las escuelas ampliadas y las de tiempo completo. Aquí desafortunadamente, bueno, solamente tuvimos una de tiempo completo, en donde sí hay una característica que está diferenciada con las de jornada ampliada. En las de jornada ampliada, bueno, finalmente sí hay una prolongación del tiempo en la escuela de 2 horas más, mientras que en las de tiempo completo, bueno, tienen la posibilidad de tener acceso a los alimentos y hacer otro tipo de actividades. Digamos, eso es un poco las características de las escuelas al cual asumimos. Y por lo que hace a los profesores, ¿cuáles serían las características de los que participan en la investigación? Sí, aquí quisiera un poco puntualizar el tipo de abordaje en términos metodológicos. Se trata de un abordaje de carácter cualitativo y en ese sentido trabajamos con una muestra intencionada, es decir, en la perspectiva de ubicar un abanico de atributos o cualidades de los actores que estaban justo como centro del estudio. Bueno, definimos una muestra a partir de que se cubrieran características como diferentes edades, sexo, formación profesional, trayectoria, antigüedad, etcétera. En ese sentido, eso nos proveyó de un abanico, digamos, de una diversidad de referentes como elemento para ubicar los procesos de resignificación en sentido amplio de estos actores, ¿no? Entonces, básicamente ese fue el criterio de carácter metodológico y la estrategia que se generó, que quizá, digamos, habría que puntualizar, tiene que ver con el desarrollo de un cuestionario. Un cuestionario que estuvo constituido de 4 ámbitos de indagación que justamente por una parte recogían lo que podemos denominar como características sociodemográficas de estos sujetos, una segunda parte que tiene que ver con sus elementos de trayectoria y formación profesional, una tercera parte que era el núcleo, digamos, de indagación que tiene que ver justo con los procesos de resignificación, tanto de los 5 ejes de la ACE
como elementos relativos que nos conectan con el siguiente punto, la conformación de una imagen docente y la relación que tiene esto, digamos, cómo perciben ellos el asunto del impacto de la política educativa que considerarían como deseable en esta para fortalecer esa imagen, pero al mismo tiempo también qué elementos ubican que han demeritado esa imagen. Y bueno, vámonos un poquito más detalladamente. Ya tenemos las características del profesorado que participó. ¿El proceso que siguieron fue igual para los directivos? Sí, de hecho sí, también se consideraron algunos directores de escuela que efectivamente ahora en el lenguaje contemporáneo de la gestión y demás les llamamos directivos, y también fueron, digamos, fueron encuestados, si bien se hizo énfasis en algunos puntos con relación básicamente a la micropolítica escolar. La micropolítica escolar fue focalizada en el terreno del liderazgo justamente del director y se caracterizó, digamos, también se ofreció a los encuestados, tanto docentes como directores mismos, una posibilidad amplia de rasgos posibles para caracterizar, aproximarnos, tener indicios de la micropolítica escolar en términos de los grupos ahí conformados, del tipo de vínculos, relaciones y de la percepción de la tarea del director en términos de su impacto con las relaciones al interior de la escuela y con la comunidad. ¿Cuáles fueron las herramientas y los instrumentos que se diseñaron para poder obtener los datos? Podríamos distinguir, digamos, como foco un cuestionario y de manera complementaria también elaboramos un guión de observación y notas de campo. Todo esto ha permitido, digamos, tener una serie de referentes como para contextualizar esa entrada y dotarle de cierta densidad a los datos. ¿Y qué problemas se presentaron para obtenerlos? Bueno, de hecho ya la definición de las escuelas, 6 escuelas, como decía el maestro Gorgonio, el asunto de 6 escuelas en la delegación Coyoacán, ya supuso todo un trabajo de gestión previo. Sabemos que hay, sí, cierto recelo, podríamos decir, y quizá ya un cierto cansancio a veces de de docentes y de directores con la entrada a un escenario que las más de las veces se caracteriza como íntimo, digamos, donde el profesor tiene el lugar del poder y de decisión, y bueno, desde fuera entramos como investigadores tratando de acceder a ese espacio. Entonces, me parece que toda esa parte de gestión fue resuelta bastante fluidamente en términos de vínculos que habíamos generado previamente. Creo que en general, en cuanto a la entrada, el acceso y demás, no hubo tanto problema. Quizá podríamos destacar algunos de los contratiempos que se generan ya en el proceso de investigación, que es un proceso, pues, las más de las veces con algunos elementos de caos, es decir, aparece ya en la fase de exposición como un todo ordenado, coherente, pero sabemos que la fase de investigación está sujeta a elementos contingentes que, bueno, demandan la toma de decisiones para dotarle de una estructura, de retomar, digamos, esa estructura coherente que se diseña desde el protocolo. Aquí quizá podríamos destacar las distintas fases del procesamiento de los datos generados, sobre todo en el entendido, algo que he reivindicado de manera constante, es que pensemos los datos como construidos, porque en la literatura y en nuestro lenguaje cotidiano hablamos de datos recolectados, y entonces siempre pienso, bueno, no son manzanas ni son legumbres, sino hay todo un proceso de construcción. Y bueno, un poco... ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre eso? ¿Podría abundar un poco más sobre eso? Sobre la cuestión de la construcción de los datos, sí, evidentemente parte ahí coincido mucho con lo que plantea Bourdieu en relación a la tensión subjetividad-objetividad. Es decir, hay una imposibilidad de demarcación
absoluta, clara, total, con respecto al objeto de estudio. Uno está implicado en el objeto de estudio y lo único que se puede hacer son estrategias de vigilancia epistemológica que tienen que ver las más de las veces con triangulación, por ejemplo, o con la ubicación a la mejor de sujetos clave en la investigación que uno entrevista también y que dotan de una densidad mayor al dato. Pero fuera de eso uno está participando, uno está implicado en la investigación y también otro recurso es explicitar esas implicaciones, ¿no? Para tratar de poner un dispositivo de vigilancia epistemológica que permita guardar una determinada distancia. Entonces a eso me refiero cuando hablo de construcción del dato y en ese sentido, bueno, nosotros no estuvimos exentos de esas implicaciones, tuvimos que proceder a todo un proceso de formación de un equipo de auxiliares de investigación y ese proceso pues ha sido largo, de hecho permanece, ya tienen una formación básica, pero siguen estudiando lo que serían las dos perspectivas teórico-metodológicas que nutren la mirada, por una parte. Por otro lado, también tuvimos asesoría exterior de una colega, la doctora María Joaquina Sánchez Carrasco de la Universidad Autónoma de Chapingo, para el acercamiento y el uso del programa del software SPSS para el procesamiento de datos. Entonces, en ese plano, bueno, tuvimos una serie de fases internas para, por una parte, tratar de equilibrar el proceso formativo y, por otro lado, ya poner en operación, digamos, una base de datos general y de ahí partir como punto, digamos, de referencia fundamental para ir construyendo el dato en distintos momentos. En el espectro de esta formación de los participantes, de los profesores, ¿podrían abundar un poco, decirnos cuál es su formación, qué características tiene y un poco cómo se van comportando, digamos, en relación con este proceso que ustedes emprenden para construir el dato? En relación con el equipo que hemos venido trabajando, sí, un poco como le decía Silvia, ya tiene un rato que se conformó este seminario que desde el cuerpo se generó, pero también están incorporados no solamente profesores, sino una cualidad que creo que hemos impulsado nosotros y nos ha interesado, es incorporar estudiantes tanto de licenciatura como de maestría. Y en ellos empezamos con una formación de carácter teórica, metodológica, y bueno, esa parte junto con la recuperación sobre la política de reforma educativa. Fueron como diferentes dimensiones a lo largo desde el 2007 que hemos venido trabajando fuerte esa parte, una formación de carácter teórico, metodológica y la parte de entrar al estudio de la política educativa, ¿no? Y a partir de ahí ya focalizar nuestra mirada en una estrategia concreta que fue la alianza en el año 2008 y nosotros pensar cómo llegó a implementarse en un grupo de escuelas, ¿no? Entonces aquí han participado estudiantes en estos dos niveles y una de las cualidades que han generado su producción es graduarse, titularse de licenciatura y en parte del caso de la maestría. Entonces esa formación también ha sido muy intensa con ellos. Ahora juntos diseñamos el instrumento que ya describía Silvia y bueno, hubo un momento de pilotaje entre ellos y una vez aplicado íbamos con ellos directamente a las escuelas a aplicar las encuestas, los cuestionarios, trabajar con ellos. Ellos tuvieron la formación también de corte más como en el SPS, se trabajó con esta asesoría, fueron también trabajando esta parte de instrumentación en estas innovaciones tecnológicas del SPS. Entonces ha sido como muy productivo esa relación con los estudiantes. Ahora, se generaron las matrices, se armaron los documentos, ellos fueron recuperando, construyendo una serie de tablas, por ejemplo, en concreto, de tablas de porcentajes, y ellos inician como una primera especulación para ir construyendo el dato. Y entonces estamos en ese mecanismo que ha sido, yo creo que una de las cualidades que en este proceso de formación, no solamente de los profesores que nos hemos metido en concreto en el caso de la alianza, pero sino también otros elementos que hemos compartido con los estudiantes. Somos
en total con 5 estudiantes de licenciatura y maestría, y entonces ha sido muy productivo. Yo creo que se ha armado ese tipo de trabajo en colectivo con ellos y ha sido, bueno, insisto, muy, muy productivo en ese aspecto formativo, ¿no? Bien. Cabe resaltar que, digamos, particularmente los auxiliares o los apoyos que hemos tenido de los alumnos de licenciatura, la mayoría son de sociología y participan de sociología de aquí de la Universidad Pedagógica, pero también de la FES Aragón, y una compañera de administración, pero aunque tiene la maestría en desarrollo educativo de aquí de la Universidad Pedagógica. Entonces creo que eso ha permitido también ampliar nuestros horizontes, no solamente en el contexto interno de la investigación, sino abrir fronteras. Y eso creo que ha sido muy, muy productivo, muy gratificante, formar y producto de la investigación, pues, como decía la doctora Ofelia, evidentemente tenemos resultados también de que se están titulando. Muy bien. ¿Y en qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? Sí, como lo señalaba Ofelia, estamos en un momento todavía, digamos, de generación, más que de generación, de sistematización de datos para llegar ya a una construcción, digamos, de referente empírico claro, ya sistemático. Mencionaba Ofelia el asunto de la especulación inicial, ya es un proceso que se ha llevado a cabo como base junto con la sistematización de datos para una especulación secundaria que estamos por entrar a ese momento. Por decirlo así, por una parte están procesadas la base de datos como un referente básico y luego vino un segundo y tercer momento de sistematización a partir de lo que denominamos matrices categoriales. Definimos 5 matrices categoriales relativas a los distintos aspectos que queríamos destacar, justo como aristas o dimensiones del objeto de estudio. Por una parte, profesionalización; por otra parte, resignificación de los ejes de la ACE; por otra parte, indicios acerca del proceso identitario con relación al ideal docente que los profesores consignan. ¿Sí? Entonces, estas matrices categoriales nos han permitido ya hacer un análisis de carácter transversal de las 6 escuelas consideradas, de los 82 profesores participantes, lo que ya nos permite un insumo importante para proceder a lo que sería una fase especulativa más profunda que derive ya en la integración analítica. En eso estamos. ¿Y tienen ya algunos resultados preliminares? Sí, tenemos algunos resultados preliminares con relación, digamos, a algunas de las tendencias que hemos observado. Por ejemplo, es el anclaje en el significante calidad educativa como referente de significación de los docentes con relación prácticamente al conjunto del universo de preguntas planteadas. Es decir, este significante, ya dentro de la mirada que nosotros trabajamos, está operando como significante hegemónico en la medida en que está articulando la significación que tienen los profesores con relación a esta política educativa que sabemos que no es, digamos, el único referente, porque ellos tienen ya una trayectoria, es decir, han estado sometidos a una serie de procesos de reforma educativa y hay elementos significantes que han quedado sedimentados ahí y que ellos vuelven a activar. Pero lo cierto, digamos, la tendencia que nosotros encontramos es que el significante calidad educativa se ha posicionado como lo que denominamos punto nodal o articulador hegemónico de la resignificación de los docentes frente a la ACE. Por una parte, esa es una tendencia importante. Y la otra tendencia también muy importante es que el significante profesionalización también aparece en los distintos ejes de la ACE. Es decir, si bien los ejes de la ACE atienden distintos planos, como el mejoramiento a la infraestructura, como la formación integral de los estudiantes, como la propia profesionalización o los procesos de evaluación, cuando se le pregunta al docente, hay una recurrencia en centrar esa resignificación en el significante profesionalización. Es interesante y quizá, no sé, sobre el asunto también algunos vínculos
o más bien una relación poco esperada que hemos encontrado con relación a la carrera magisterial. Quizá podrías abundar, ¿no, Ofelia? Sí, Sí. sí, por favor. Sí, yo creo que ese es un punto interesante. Si bien la alianza centraba su atención en el asunto del ingreso y la promoción, tratar de regular ese asunto, a una pregunta expresa que se le hacen a los profesores, ¿qué opinan sobre la ACE? Ellos, la mayor número va hacia al punto de la calidad educativa. O sea, no entran a la discusión, por lo menos esta muestra, al asunto de la preocupación por el tema de la permanencia y la promoción en sus centros de trabajo. Ellos más bien vinculan a la ACE con el asunto de la calidad educativa. Entonces ahí encontramos en otro momento de los datos, en esta revisión inicial que estamos haciendo, es que de la población fueron encuestados 82 profesores, ¿no? Sí, El 32% de estos profesores están en las categorías iniciales de carrera. Carrera está desde desde la A hasta la E, son diferentes categorías, y la población que ubicamos está en las primeras entre la categoría A y categoría B. Ahora, entre ellos hubo un momento entre el 92-93, que es cuando se da la posibilidad de que el profesorado ingrese a carrera magisterial, dado que no, digamos que no había mayor, era una decisión voluntaria, y entonces les dan la posibilidad, y ahí se quedan los profesores de esta muestra entre la categoría A y categoría B, o sea, solo uno llegó a la categoría E. Entonces, en esta idea de que si bien la A se centraba en estos asuntos de controlar la promoción a los profesores están en la idea que la ACE está centrada en el asunto de este significante que está hegemonizando a la política de reforma, que es la calidad educativa. Y un rasgo que estamos ubicando ahí, que también está en el asunto de la evaluación, por supuesto. Pero el significante calidad es el significante que hegemoniza, ¿no? Digamos, la opinión, el punto de vista de los profesores centrado en el asunto de la calidad, que ha sido uno de los puntos que han recorrido a toda la política de reforma desde el 92 hasta nuestros días. Muy bien, gracias por sus comentarios. Continuamos con nuestra charla. Ahora veremos una muestra de los talleres culturales que se llevan a cabo en la UPN. Regresamos en unos instantes.
Ya estamos de regreso y para continuar con nuestro tema de hoy, ¿nos podrían comentar en qué consisten los procesos de constitución de identidades profesionales? Bien, justo la línea de generación y aplicación de conocimientos que opera como punto articulador de los trabajos del Cuerpo Académico de Política Educativa, Discursos e Identidades Profesionales, supone una mirada específica sobre las identidades profesionales que tiene que ver con esta estrategia de carácter ontoepistémico y teórico-metodológico de la cual me referí hace un momento, con relación a la perspectiva que ordena este proyecto. Esa mirada, decía yo hace un ratito, que supone dos ejes analíticos, uno de carácter político y otro psicosocial. Y justamente en ese terreno, digamos, de análisis, es que pensamos el proceso de constitución de identidades profesionales. Es decir, los impactos de la política educativa tendrían como foco de la mirada analítica el proceso identitario de los sujetos educativos. Y en ese sentido consideramos una serie de mediaciones, tanto de carácter político como psicosocial, para pensar el terreno de los sujetos y las formas de constitución de una determinada identidad profesional. Esta es pensada como una configuración discursiva, es decir, es pensada como un sistema de significación de carácter abierto, temporal, contingente, que sí tiene ciertos planos de estabilización de sentido, pero que justo está expuesta a modificaciones en función del juego de interpelaciones a que es sometido el sujeto. No solamente interpelaciones derivadas de lo que podríamos llamar la política educativa, sino también derivadas de sus procesos de trayectoria que van conformando determinados vínculos y relaciones que los hacen identificarse o no con distintos discursos provenientes a lo mejor de su formación profesional, de su experiencia laboral, de los vínculos con grupos políticos, etcétera. Entonces estamos, concibiendo la identidad en ese sentido como una especie de entramado denso de relaciones que se estabiliza temporalmente y que es resultado de un juego de identificaciones bastante complejo. Hace rato Ofelia ya marcaba el asunto de la complejidad y en este caso entendida como múltiples dimensiones que están en juego. Nosotros hemos tratado de problematizar el asunto, reitero, a partir de esas dos dimensiones, de lo político y lo psicosocial. Básicamente ese es, el tipo de aproximación a las identidades profesionales que estamos proponiendo. ¿Y estos actores qué tipo de ajustes hacen con base o a la luz de las diversas disposiciones? Bueno, aquí sin duda habría que recuperar esta cuestión de cómo se construye y se diseñan las políticas educativas. Si bien creo que en el periodo de Salinas, en donde se establece esa modernización de la educación, viene a gestarse, o a madurarse todo este proceso ya en puesta, propiamente a finales del sexenio de Salinas, con esta descentralización de la educación, darle mayor participación a los padres de familia, o sea, la participación social. Y viene una parte importante que tiene que ver que finalmente hay de ese desencuentro de los actores, particularmente de directivos, hablando de los centros escolares, los docentes, los padres de familia, los niños, en donde no están participando. Es decir, el diseño de la política solamente está en la cúpula entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, en la medida que no hay este encuentro, esta participación de la sociedad o de los actores educativos, sin duda que es un proceso que no se legitima y por lo tanto los ajustes tendrían que tener que dar cuenta a partir justamente de cómo los actores deben de participar. Y uno de los, quizás, de los programas que de algún modo los actores se vieron reflejados es, por ejemplo, el programa de escuelas de calidad, en donde se les da a los actores,
a los maestros la posibilidad de trabajar, digamos, dentro de su espacio, y ellos determinan, o sea, qué dificultades, qué problemas, y a partir de ello elaboran su proyecto estratégico. Entonces, los ajustes tienen que darse en la medida que los actores participantes, incluso las famosas ONGs, poder participar y con eso construir y diseñar e implementar una política más consensuada que efectivamente hagan suyo el programa, y por lo tanto, pues los resultados pueden ser distintos como lo que ahora se ha implementado. Claro. Ay, perdón, no Sí. sé, una cuestión también importante en esta idea de ajustes es, si bien entrar al escenario de la escuela con un tipo de profesores, como ubicamos que ellos tienen ya una serie de polos de identidad, una serie de características donde les llega la política educativa y les mueve algo, ¿no? Creo que una de las cosas que estamos como tratando de ubicar o mapear en este estudio es también cómo el maestro empieza a pensar en ese ajuste que hace de carácter más, podemos decir, inicio identitario, ¿no? Este asunto de un marcado individualismo en ellos, pero que es algo que la política, digamos, quizá no lo sabemos, no tiene la intención de volver al sujeto individual, pero lo está volviendo individualista, ¿no? Entonces hay un ajuste en ellos, ¿no? De esa parte más de hacer las cosas, por ejemplo, por alcanzar el mérito, por participar por la compensación, ¿no? Pero además tiene otras características, son profesores que los salarios están muy bajos, se dedican a otro tipo de actividades, no solamente en la docencia. Entonces sí, como que son una serie de ajustes, que es un poco a lo que queremos dar cuenta de cómo se produce ese sentido que le da a la política el profesor y cómo mueve sus comportamientos. Y lo están orientando a marcar más individualismo, pensamiento meritocrático. Creo que ese es uno de los puntos que estamos tratando de mapear o ubicar, que es algo que tendría que revisarse en el asunto de la política, ¿no? Trabajar el asunto de las políticas de subjetividad, por ejemplo, que ya bien Silvia lo señalaba, que están ahí, ¿no? Sí. Que no entramos en ese asunto, ¿no? Sí. Uh-huh. Ustedes mencionaban antes sobre el desarrollo del seminario permanente como parte del proyecto de investigación, y nos adelantaron algunos aspectos. ¿Podrían puntualizar algunos más respecto del impacto en los estudiantes que han participado? No sé. Sí, si bien el cuerpo académico, política educativa, discursos e ideas profesionales, digamos, se constituye y además marca una línea de investigación, para poder, digamos, ir madurando, ir procesando un discurso más en esta perspectiva de la analítica y la parte, digamos, también institucional, se constituye el seminario Política Educativa, actualización del discurso, identidades y actores. Y en este es justamente un proceso interesante porque estamos los profesores que somos del cuerpo académico, y se incorporan los alumnos de licenciatura, de maestría, incluso hasta de doctorado. Entonces, eso permite tener distintas miradas de distintos niveles, y ellos, digamos, se ha tenido un ojo clínico ahí, sobre todo de la doctora Silvia, que al momento de incorporarlos, ellos se apasionan, o sea, piden, digamos, más herramientas, más dispositivos para poder no solamente dar resultados en el proceso de la investigación que estamos desarrollando, sino para con ellos mismos. Y entonces esto, a pesar incluso de que ha sido un periodo largo por los procesos a veces un poco difíciles de aterrizar los recursos, ¿no? Sin embargo, eso no obstaculiza, digamos, ese deseo, ese afán de aprender. Entonces, es un proceso propiamente formativo, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como profesores, porque, digamos, tenemos una mirada distinta, y eso nos permite ir creando una homogeneización en términos del discurso, de la línea de investigación. Y entonces aquí es donde, al menos últimamente, 2 alumnos de la licenciatura se han titulado. Y uno de maestría que ya se tituló también.
y un doctorante que también está en vías de. Está en proceso. Entonces, eso ha permitido enriquecer justamente todo ese proceso formativo y que sin duda me parece que es un detonante como para poder justamente entrar en una dinámica distinta, no cerrada de un grupito, sino si estamos hablando de individualismos, me parece que aquí es lo contrario. Hablamos de un proceso más de inclusión. Incluso parte de la recién, la semana pasada tuvimos una invitada de Argentina, a Sandra Carli, en esa perspectiva de también traer a otros acuciosos de la investigación y que también nos van fortaleciendo. Entonces, ha sido una amalgama, digamos, de posibilidades en términos de distintas aristas para ir madurando todo ese proceso de la investigación. Sin duda. Estos procesos en los cuales ustedes logran generar distintas conexiones de diferentes planos, distintos niveles, con alumnos que corresponden a formaciones específicas, sin duda creo que es un trabajo fundamental dentro de un cuerpo académico, ¿no? Que tiene que ver con la formación, constitución del los propios integrantes y aparte cómo se genera y se expande este conocimiento y llega a producir, formar nuevos profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que es además también una responsabilidad muy grande por parte de ustedes que llevan a cabo este trabajo. ¿Suelen tener más invitados? Sí, bueno, de hecho este seminario sesiona todos los viernes. Es un seminario de los viernes, así le hemos denominado. Desde el 2007 hemos venido sesionando. Claro, algunos estudiantes se entran, van, pero algunos se han mantenido, sobre todo ya en la concreción de este proyecto. Dentro de este marco hemos tenido algunas actividades, invitado a algunos académicos del país y extranjeros que nos fortalezcan la discusión teórica y metodológica. Tuvimos, como ya decía el maestro, recientemente una invitada de la Universidad de Buenos Aires, a Sandra Carli, que trabajó el tema de la educación pública, por ejemplo. En otro momento abordamos las discusiones de lo político con el doctor Benjamín Arditi de la UNAM, y eso también, bueno, fue también un elemento que nos ha fortalecido en estas perspectivas que ya Silvia bien señalaba. Entonces hemos ido allá amarrando esta serie de cuestiones. Nosotros tuvimos la oportunidad también de compartir esta experiencia y este proyecto en la Universidad de Córdoba con una colega. Entonces ha sido muy productivo, ya de varios años que tenemos en esta formación que implicó para nosotros, pero también el involucramiento de los estudiantes. Yo creo que bien, como decía, es esta parte de responsabilidad, como de devolver el asunto con ellos, y bueno, en esa parte, junto que en este momento, con esta idea de ir construyendo el dato, las interpretaciones, estamos ya también en una fase del diseño de una política o del diseño editorial que va a ser el producto de un libro, y entonces también involucrados precisamente los estudiantes. Entonces son como diferentes etapas, tanto invitados, la formación de los estudiantes en este seminario de los viernes, y bueno, también de compartir este trabajo en otras instituciones con algunos colegas. Y digamos ya así en la prospectiva, ¿a quiénes buscan beneficiar los resultados de la investigación? Pues podríamos plantear distintos planos. Por un lado, pretenderíamos un posible impacto justo en esta relación tan buscada entre la investigación educativa y el terreno de las decisiones, o cuando menos del diseño, ¿verdad?, con los diseñadores de políticas educativas. Sabemos que los tiempos académicos son muy diferentes a los tiempos políticos, institucionales, tenemos claridad en ello. Sin embargo, creo que es una obligación poder alumbrar espacios poco trabajados, como es el caso del terreno de los sujetos actores educativos, y consideramos que al ser los destinatarios protagónicos de la política educativa es muy importante generar una aproximación a ese ámbito para ofrecer desde la investigación educativa algunas posibilidades para quienes toman decisiones, por una parte. Por otro lado, en el mismo terreno de los docentes, me parece que darles voz a los docentes, si bien sea de manera indirecta, es importante para recoger
todo ese mundo de percepciones, de valores, de prácticas, que bueno, ya ha sido explorado a partir de la cultura docente, pero nos parece que es innovador la mirada que estamos proponiendo en este doble juego, tanto político como psicosocial. Entonces, es una devolución también a los propios docentes como una posibilidad de pensarse a sí mismos y sus prácticas. Entonces, el impacto lo estamos viendo en distintos planos y, por supuesto, ya en el terreno de lo que sería la dirección de un establecimiento escolar, creemos que también podemos aportar algunos indicios que puedan orientar cuando menos la reflexión al respecto de la tarea de la dirección, ¿no? Y quisiera agregar un poquito, siguiendo sobre la preocupación del mandato institucional. En el terreno del mandato institucional es una de las consideraciones básicas de la mirada que estamos proponiendo, es decir, la política educativa baja al establecimiento escolar como un mandato institucional que es resignificado, digamos, y que es llevado a las prácticas de los docentes y que, como señalaba Ofelia, se van generando ciertas formas de razonamiento a través de sentir y resentir el paso de las políticas educativas que instalan también puntos de tensión. El docente de pronto se ve compelido a actuar de nuevas maneras según la nueva reforma educativa y hace ahí un juego complejo entre sus saberes y prácticas ya sedimentadas y lo que se le está demandando. Entonces, esa dimensión donde también se juega el conflicto y el poder es uno de los focos que nos interesa alumbrar. El otro foco tiene que ver con cómo se vincula ese docente con la institución. Hay un proceso de sufrimiento institucional importante, de angustia, ¿no? Y también procesos de empoderamiento, pero que son los menos en el marco de estas reformas educativas que vienen, ya lo señalaba Gorgonio, de manera cupular, ¿no? Y vertical además. Muy bien, pues no sé si tienen algo más que agregar, ya con relación a estaríamos hablando de la segunda etapa de su investigación, no sé si quisieran hacer un comentario final al respecto. Creo que este primer mapa que estamos construyendo respecto a los procesos de resignificación docente frente a la ACE constituye una plataforma importante para desarrollar una segunda etapa de investigación que tendrá que ver ya de manera más cercana, más próxima con los procesos de identificación docente. Es decir, el proceso identificatorio, tratar de generar una aproximación un poco más cercana. Ahora tenemos indicios primeros, pero queremos profundizar para tratar de reconstruir y ofrecer una mirada bidimensional, como he venido apuntando, del terreno de las identidades docentes en el plano o en el juego de las reformas educativas. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos ha terminado. Solo nos resta agradecer a nuestros invitados el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.